días, comienza aquí Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que analizamos semanalmente la actualidad política de las islas. Análisis con especial atención a todo lo acontecido en el Parlamento de Canarias, pero sin perder de vista otros temas de indudable interés, como pueden ser esta semana la constitución de las Cortes en Madrid, el encuentro de Ana María Oramas con el Rey o la suspensión del acuerdo pesquero con Marruecos. Para hablar de todo ello, invitamos, como saben, cada semana a un parlamentario canario. Hoy nos acompaña el presidente de Nueva Canarias, diputado por Nueva Canarias y expresidente del Ejecutivo Regional, Román Rodríguez. Señor Rodríguez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muy bien. ¿Con qué titular de todo eso que acabo de decir en un principio nos quedamos de la semana o cualquier otro? Con el que más se acerca a los problemas de la gente, que desde mi punto de vista es que el Parlamento se ha ocupado esta semana de las miles de personas que están perdiendo su vivienda y además se quedan con la deuda bancaria, ¿no? Creo que los desahucios de decenas de miles de canarios tienen que acabarse y eso fue lo que acordamos esta semana. Bueno, pues enseguida nos vamos a meter en materia con ese asunto, uno de los temas, como dice nuestro invitado, de los que se ha hablado en el Parlamento, pero se ha hablado también de otras cuestiones. Este es nuestro sumario. El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno canario que solicite al Estado la modificación de la redacción de la cláusula sobre los beneficios fiscales a las empresas que se acojan a la Reserva de Inversiones Canaria. El objetivo, impedir que se puedan hacer libres interpretaciones a la hora de fiscalizar estas bonificaciones. También semana de comisiones parlamentarias en las que se ha hablado de las energías renovables, concretamente de la revisión del Plan Energético de Canarias. La consejera de Industria ha asegurado que la energía limpia es la única opción para reducir la dependencia del petróleo en el archipiélago. Para mí la prioridad absoluta es proteger los intereses de los trabajadores, sobre todo de los demás desprotegidos. Eso para mí es la prioridad absoluta. Como cada semana ponemos el atril a disposición de los ciudadanos. En unos minutos veremos lo que piensan. Bueno, pues semana intensa, como han podido comprobar. Ahora vamos a hablar en unos minutos de esas hipotecas, de esa iniciativa que comentaba nuestro invitado, señor Rodríguez, pero señor Román Rodríguez, ha sido una semana muy intensa en el ámbito español, constitución de las Cortes, mayoría absoluta del Partido Popular, Amaiur, que no sabe si finalmente tendrá o no grupo parlamentario, a pesar de tener el número de diputados, parece que no cumple el porcentaje de votos, y dos nacionalistas canarios, uno de su partido, de Nueva Canarias, el señor Pedro Quevedo, con un escaño en el Congreso. De eso, ¿con qué se queda? Pues me quedo con que iniciamos una nueva andadura en las Cortes Generales con una mayoría que han decidido los ciudadanos, de corte conservador, el Partido Popular, que yo sostengo que gana gracias a la crisis económica, pero ahora la tiene que gestionar. De manera que ahí se tomarán decisiones que afectarán los intereses de cada uno de los ciudadanos de Canarias, del País Vasco o de Murcia. Esta legislatura es una legislatura con un gobierno con una amplia mayoría, pero que tiene que gestionar los intereses generales en un momento económico especialmente grave. Creo que es bueno un Parlamento plural. Nosotros creemos que tanto UPyD como Amaiur deben tener grupo parlamentario porque representan realidades sociales y políticas significativas, aunque no nos gusten, y por lo tanto creemos que lo razonable, lo sensato, lo reflexivo sería que la mesa del Congreso otorgara esta condición a estas dos agrupaciones políticas, ¿no? En el grupo mixto van a estar los dos diputados nacionalistas, Ana Oramas y Pedro Quevedo. ¿Qué van a hacer ahí? Pues con un programa claro, con unas reglas claras, defender los intereses de Canarias, porque seguro que se repetirá la historia. Habrá pocas intervenciones de los diputados del PP o del PSOE defendiendo la singularidad. De los diputados canarios de PP y de PSOE, ¿se refiere? Sí, me refiero a los canarios, hablando y defendiendo esta tierra. Y serán, con seguridad, y si me equivoco mejor, Ana Oramas y Pedro Quevedo los que enarbolen la defensa de las singularidades, de los intereses, de los problemas de Canarias. Ana Oramas, Pedro Quevedo, Ana Oramas, Coalición Canaria, Pedro Quevedo, Nueva Canarias, alianza electoral para acudir al Congreso. Esa experiencia, ya se tuvo, por lo menos usted fue diputado en el Congreso, formaba parte del grupo de Coalición Canaria y acabó desmembrándose. Ana Oramas acabó yendo por un lado, Román Rodríguez en aquel momento acabó yendo por el otro. ¿Puede pasar lo mismo, que Ana Oramas haga la guerra por su cuenta y el señor Quevedo por otro, o esta vez lo tienen todo más cerrado? Yo creo que está mucho más cerrado. Primero, en la otra ocasión respondió a la ruptura de un proyecto aquí y allá, en el conjunto de Canarias. Había un proyecto común que se quebró por razones de confianza, por incumplimiento, por visiones distintas.
hemos aprendido esa lección y hemos hecho un acuerdo con un programa claro y con unas reglas de funcionamiento. Nos une el programa, nos une defender a esta tierra y por lo tanto Quevedo y Oramas tienen muy claro cuál es su función. Lo que tenemos que garantizar ahora es que puedan desempeñarla en condiciones de medios materiales y de tiempo, y por eso también es importante para nosotros descongestionar el grupo mixto, porque el grupo mixto, si está en Amaiur y UPyD, es un grupo ingobernable. O sea que para usted no es tanto una cuestión que se merezcan tener el grupo, sino como para que estar más cómodos ahí dentro. Me parece que la señora Rosa Díez, que no es santo de mi devoción, ha conseguido 1.200.000 votos. Y por lo tanto, y tiene 5 diputados. Parece razonable que tenga una voz propia en el Congreso. Los adversarios, la izquierda nacionalista vasca, ha conseguido 7 diputados y además abandonan la violencia, el mundo. Yo creo que es una buena noticia para la democracia que no volvamos a hablar del terrorismo y que los que expresen ideas del tipo que sea las expresen democráticamente. De forma que me parece que esa realidad debe ser reconocida porque tiene 330.000 votos. Y volviendo a la realidad canaria, 2 diputados en una Cámara de 350, en una Cámara en la que hay mayoría absoluta, ¿tienen algo que hacer? Pues depende. Depende de cómo se comporta el gobierno. Yo creo que el gobierno, si es inteligente, tiene que tender la mano, tiene que buscar acuerdos y consensos. Las mayorías cuantitativas no son siempre suficientes cuando los problemas son graves y la situación es grave. Y yo tengo la impresión de que Mariano Rajoy es persona inteligente y moderada y buscará alianzas, no tanto porque necesite diputados, sino que necesita compartir responsabilidades en el Sí, pero Oramas ha dicho hoy, por ejemplo, que todavía no está claro el apoyo de Coalición Canaria Nueva Canarias a la investidura del señor Rajoy. ¿No es eso luchar contra corrientes o empezar mal de entrada? No, porque ellos tienen un programa claro, tienen mayoría absoluta, la investidura es indiscutiblemente la del señor Rajoy y puede ocurrir que la abstención de los nacionalistas, ya han anunciado los catalanes, con los que empiezan a tener un entente, que se van a abstener. Es razonable que en la investidura del presidente del gobierno, que va a defender su programa con sus diputados, tú no votes a favor, pero una abstención es un gesto, Votar en contra a lo mejor pudiera ser considerado un elemento de alejamiento. Sí, pero digamos que la investidura no es la clave. El problema es si el señor Rajoy va a enfrentar los problemas que tiene el Estado español en solitario o va a precisar de alianza. Yo creo que lo inteligente es buscar alianza porque el momento lo precisa. Y conociendo al señor Rajoy, creo que su personalidad va con el acuerdo, con el pacto, con la búsqueda de consenso. Si no fuera así, pues tendremos que gestionar esa situación desde los 2 diputados en el grupo mixto con nuestras ideas y con nuestros principios. Habla usted de gestos, se sigue llevando lo de los gestos en política, la caballerosidad. Sí, además yo creo que no se debe acabar nunca, y menos ahora. La gente en ocasiones nos reprocha a la gente que estamos en política muchas cosas, pero una es la falta de unidad cuando hay problemas importantes. Y esta semana en el Parlamento de Canarias yo hago siempre mucho en favor, porque estoy en una posición intermedia, tengo buenas relaciones con Coalición Canaria, con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Y en esta legislatura, en estos meses que llevamos, hay 7 acuerdos relevantes donde los del Grupo Mixto hemos sido claves para limar asperezas, buscar el encuentro. El acuerdo siempre es bueno, siempre es bien recibido por la ciudadanía y ahora más que nunca. De manera que yo creo que los gestos en política en Madrid y aquí tienen que continuar, tenemos que aproximar posiciones. En el Parlamento de Canarias lo estamos haciendo, esta semana es un buen ejemplo y yo creo que la gente agradece que nos pongamos de acuerdo para defender sus intereses, para buscar soluciones. Bueno, pues habla usted del Parlamento de Canarias, si le parece nos metemos ya con algunos de los temas que se han tratado esta semana, que han marcado la actualidad del Parlamento. Se ha hablado, por ejemplo, del desarrollo de energías renovables en este archipiélago, uno de los ejes del discurso de la actual consejera de Industria y Empleo, Margarita Ramos. Ramos, que habló esta semana en comisión parlamentaria, considera que la energía limpia, junto a otro menos limpia, como es el gas, son las únicas opciones para reducir en Canarias la dependencia del petróleo. En este sentido, la consejera explicó el proceso de revisión al que se está sometiendo el Plan Energético de Canarias en vigor desde el año 2007. Ese proceso tiene por objeto fundamental ajustar y adaptar los objetivos que se marcaba el PECAN
desde el año 2006, si bien aprobado en marzo de 2007 por el Parlamento, al contexto actual de la crisis económica. Contexto que ha traído consigo como principal efecto una menor demanda de consumo energético. Bueno, se habla de política energética. Señor Rodríguez, usted ha sido un hombre que no ha tenido nunca pelos en la lengua para hablar del futuro energético de Canarias. Estas semanas hemos oído hablar de ese futuro energético, de las plantas regasificadoras en Gran Canaria, también de la posibilidad de retomar esas prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago. Me gustaría conocer su postura, la postura de Nueva Canarias, de Román Rodríguez, en ambas cuestiones. Bueno, primero, yo creo que los canarios tenemos que reconocer que hemos hecho mal las cosas. Es poco razonable que la comunidad del Estado español, que tiene más viento, que tiene más sol, tiene la peor cuota de energías renovables de España. Y la responsabilidad es nuestra. En este caso no podemos ni siquiera endosarle las culpas al gobierno de Madrid de turno. No hemos hecho bien las cosas en Canarias y estamos a la cola en la producción de energía eólica, fotovoltaica, porque no se gestionó adecuadamente esta competencia. Por lo tanto, ese planteamiento que hace la consejera, que yo comparto, tiene el inconveniente de que es algo asumido por anteriores en su responsabilidad y sin embargo no hemos cambiado las cosas. Es fundamental apostar por las renovables porque tenemos condiciones para hacerlo. Perdone que le interrumpa, mucha gente dirá, usted fue presidente del gobierno. Y empezamos a instalar la energía eólica. El 5% de energía eólica instalada se empieza a principios de los años 2000, pero ese 5% no aumentó en esta década, porque nos hemos liado, porque hubo un concurso eólico que se judicializó, recordará, porque este concurso último tardó 3 años en resolverse, porque aunque esté adjudicada la condición administrativa, la instalación todavía no está resuelta, faltan los informes de impacto. Es decir, hemos perdido una década en la instalación de las energías eólicas y fotovoltaicas, porque es en esta década donde se ha producido el salto en España. Es decir, es el señor Zapatero, en sus 7 años de gobierno, quien coloca a España en el segundo lugar de producción de Europa de energías renovables. En estos últimos 8 años. Es que ha sido la última década de la explosión tecnológica, de las posibilidades de las energías renovables. De manera que en mi época se pusieron las bases y se produjo un avance que desgraciadamente no ha sido superado una década después. Por lo tanto, hay que ponerse a la tarea y apostar por las renovables. Nosotros aceptamos el gas, aunque el gas no limita nuestra dependencia. El gas se tiene que importar exactamente igual que el petróleo. Diversifica nuestra dependencia, la puede hacer un poco más eficiente. Y lo que tienen que hacer las autoridades competentes es tomar las decisiones correspondientes, respetando las leyes, buscando el consenso y tomando decisiones. Y esas autoridades son las autoridades de Canarias. Es el gobierno de Canarias el competente en la materia. Y con respecto a las prospecciones, nosotros decimos que es fácil lanzar este mensaje, pero difícil de gestionar. Primera condición, hay que buscar una solución al problema de las aguas entre África y Canarias. ¿Cuáles de esas aguas son canarias y por tanto españolas y cuáles son marroquí? Hay que establecer la mediana, que es una asignatura pendiente. Definir los límites del mar canario y español y los límites del mar marroquí. Segundo, si hay posibilidades de encontrar petróleo, hay que informar a la población y hay que decir qué ventajas, qué inconvenientes puede tener para la ciudadanía. Y cualquier decisión que se tome, se debe tomar con consenso ciudadano, social, institucional y político. ¿Consenso ciudadano es un referéndum? No, bueno, tampoco hay que descartarlo. Nosotros hemos demonizado los referéndums porque no nos hemos acostumbrado a ellos. En los países del norte de Europa o en California se hacen decenas de referéndums al año. Los ciudadanos se pronuncian sobre cuestiones diversas, a veces parecen poco importantes para nuestra cultura, pero que los ciudadanos de Canarias pudieran participar en una decisión de esta envergadura, a mí no solamente no me parece un problema, sino que sería perfeccionar nuestro sistema democrático, que tiene que mejorar mucho, ¿no? Entre ellos en las consultas. El problema es que no están reguladas, ¿no? Los referéndums solo los puede promover el gobierno de España. Pero hay que buscar consenso. Las cosas complejas, difíciles, que generan miedo, pues hay que explicarlas y hay que dinamizarlas y la gente tiene que percatarse de que las cosas que van a ocurrir son buenas para
para Canarias y para el futuro. Y esto, por lo tanto, hay que discutirlo. Me parece que es recurrente este debate, pero nadie ha tomado el toro por los cuernos y creo que tendrá que hacerse algún día. Por lo tanto, estamos abiertos a discutir sobre este tema. Creemos que el gas se puede implantar con consenso, participación, respetando las leyes. Ahí tiene usted un caldero, ¿no? Porque el alcalde de Agüime, Antonio Morales, la planta regasificadora de Gran Canaria estaba prevista en Arinaga, es la zona donde se quiere poner. Antonio Morales no quiere ponerla ahí y ha salido el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ofreciendo el Puerto de la Luz como alternativa, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo Laguna, ha dicho que bueno, que en algún sitio, que se abre el debate. Sí, pero no, ¿dónde va a ir? ¿Dónde la pondría usted? Donde diga el plan territorial. El pequeño problema es que el instrumento para decidir es el plan territorial de hidrocarburos y no está hecho. De manera que la decisión se tiene que hacer a través de un proceso de planeamiento que tiene que respetar la participación ciudadana, que tiene que respetar la legalidad y que tiene que decidir ahora, porque lo acaban de acordar Gobierno de Canarias y Cabildo, el Cabildo de Gran Canaria, porque en la legislatura pasada no fue posible porque el gobierno reclamó esa competencia para sí y luego no la ejerció. De manera que la ubicación de la planta no está decidida. Hay que decidirla. ¿Usted dónde la pondría? Yo no soy un experto. Había 4 opciones. Roque Ceniciento, en el puerto de la Luz de Las Palmas, Arinaga, Salineta y el sur de la isla, Juan Grande. El Cabildo de Gran Canaria, por unanimidad, PP, PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canaria, hemos decidido en varias ocasiones que la decisión final tiene que tener en cuenta la población, la legalidad, la participación, y hemos articulado una propuesta unánime, que igual ahora la cambian algunos, de la posibilidad de la planta mar adentro, porque hay experiencias en el mundo. Pero nosotros no nos negamos al gas, nunca lo hemos hecho. ¿Hace falta la planta de gas, señor Rodríguez? Es discutible, yo no la mitificaría. Yo creo que con el plan energético en la mano, incorporar el gas en Tenerife y en Gran Canaria es una medida que puede ser razonable, pero tampoco es la solución, ni yo la mitifico. Creo que donde sí, miren, si hubiéramos puesto la mitad del acento, del esfuerzo en las renovables, que lo que hemos hecho en el gas, otro gallo nos cantaría. Porque mire, sobre las renovables no conozco a nadie que esté en contra. Ya, pero no está en contra, pero sin embargo, yo pregunto si hay conciencia real en Canarias sobre las energías limpias, porque siendo, por ejemplo, y hablando sin ser profesional en el tema, es decir, siendo uno de los territorios con mayores horas de sol de toda Europa, ¿no sería normal luchar porque todo el mundo tenga placas solares, pongo por ejemplo, en su casa? La consejera actual, que está muy ilusionada con la tarea que tiene, y yo me alegro porque cuando veo gente que llega a la política con ilusión y con ganas, pues yo creo que es una buena noticia. Yo le he insistido en varias ocasiones en el Pleno del Parlamento que se concentre en las energías renovables. Primero, porque tenemos condiciones naturales más que nadie, porque nadie se opone a las energías renovables, porque esas sí que nos dan autonomía energética, nos hacen menos dependientes, contaminamos menos, podemos generar un empleo cualificado en torno a ese desarrollo y que haga un esfuerzo por concentrar los medios económicos, los medios humanos en desarrollar las renovables, que hemos fracasado los canarios, y yo creo que estamos en condiciones de recuperar el tiempo perdido y apostar por ese 30% de energía de origen renovable en la próxima década. Ella dice en el 2015, no va a llegar, es imposible que en el 2015 tengamos el 30% de la producción energética renovable. Porque ya les digo, los 420 megavatios de energía eólica adjudicados por el gobierno en un concurso que salió en abril del 2007 y se adjudicó en mayo del 2010. Están las potencias adjudicadas a las empresas, pero ahora hay que gestionar la ubicación, el suelo. Y lo que es más importante, para poner estos molinos y poner esta tecnología hay que invertir. Y esta es mala época para conseguir créditos. Los empresarios que tienen estas concesiones no tienen el dinero en el banco. Lo que irán ahora es a buscar los créditos para hacer estas inversiones que luego amortizarán con este negocio. En fin, que ya me gustaría que la consejera acertara con el 2015 el 30%. Yo me conformo con que nos vayamos a ese 30% de energía renovable los próximos 6-7 años y habremos dado un salto cualitativo en la autonomía energética, en el respeto al medio ambiente, en la suficiencia energética. Bueno, como dice usted, cualquier acción política de esta magnitud requiere esfuerzo económico, requiere dinero. De dinero se ha hablado mucho esta semana en el Parlamento. Como decíamos, hemos tenido pleno y en el orden del día varias preguntas
al presidente del gobierno, Paulino Rivero. La crisis y sus efectos han sido los grandes protagonistas. El diputado del Grupo Mixto, Román Rodríguez, que hoy nos acompaña, interpelaba a Rivero sobre las acciones del Ejecutivo para quienes sufren las consecuencias de esta coyuntura económica. El presidente canario ha recordado que los presupuestos para 2012, las prioridades se centran precisamente en mantener los servicios sociales. El Gobierno de Canarias incrementa hasta 20 millones de euros lo que son las prestaciones sociales básicas a través de los planes concertados. Incrementamos a 20 millones de euros para atender la Ley Canaria de Inserción. Seguimos propiciando planes especiales para facilitar el acceso a la vivienda en unas condiciones asequibles a aquellas familias que menos tienen o que no tienen nada. Y por otra parte, los planes de empleo impulsados por el Gobierno de Canarias tienen como prioridad atender a aquellas familias donde todos sus miembros están en paro. Bueno, pues algunas explicaciones del presidente del Gobierno en el salón de plenos. Decía el señor Rodríguez que se habla estos días en el Parlamento del presupuesto del próximo año. Semanas atrás se rechazaron 2 enmiendas a la totalidad, una presentada por su partido, por Nueva Canarias, por el Grupo Mixto, otra enmienda del Partido Popular. ¿Por qué no le gustan a Nueva Canarias las cuentas de 2012? Porque fallan en lo más importante, que son los ingresos. Un presupuesto es una previsión de ingresos y una autorización máxima de gasto por capítulos, ¿no? Tenemos los ingresos que tiene previsto el Gobierno, son pocos y además no se van a cumplir. Porque lo sustancial de los recursos de esta comunidad vienen de la Administración General del Estado, el presupuesto estatal. Y el presupuesto estatal no está. Lo veremos pronto cuando el señor Rajoy tome posesión de la presidencia del Gobierno de España. Y yo desgraciadamente puedo asegurar, y no me voy a equivocar, que va a haber recortes importantísimos. De manera que la previsión que ha hecho el Gobierno es una previsión optimista. Lo ha hecho como si el presupuesto del 2011 sea el mismo para el 2012. Bueno, pero el Partido Popular presentó también otra enmienda a la totalidad, parece razonable, puesto porque fue el señor Soria quien hizo las cuentas de este año, del 2011. ¿Hubiera preferido Nueva Canarias que se prorrogaran esas cuentas que diseñó el señor Soria para el próximo año? No. Yo lo que digo, a mí me parece bien el ejercicio que hace el Gobierno. Lo que digo que debe ser consciente que lo que está haciendo tiene fecha de caducidad. No le queda otro remedio, porque como no hay presupuesto a nivel de España, hay muchas comunidades que lo han hecho. La de Madrid, que es del PP, también ha promovido un presupuesto para su comunidad sobre previsiones que no se van a cumplir. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias no tenía margen. Con los mimbres que tenía está intentando hacer el sexto. Por lo tanto, que el Gobierno promueva una ley a mí no me parece mal. Lo que digo es que las previsiones que ha hecho no se van a cumplir. Y digo más, que es lo más relevante. Canarias tiene menos dinero del que nos corresponde. La financiación autonómica nos marginó, nos colocó al final. Las inversiones del Estado son las menores en relación al conjunto de las comunidades de España. El fraude fiscal es masivo en España y en Canarias. Y además nosotros sostenemos que para poder atender a los más desfavorecidos, para atender a las listas de espera, para pagar a los farmacéuticos, para hacer obra pública hay que mejorar los ingresos también por la vía fiscal. Y hemos propuesto incrementar la presión fiscal de forma selectiva y progresiva, que los que más tienen paguen más y que algunos impuestos se toquen para dedicar esos recursos a las cosas que reclamamos al Gobierno. El Gobierno no aceptó nuestra tesis. Nosotros creemos que los ingresos son pocos, pero decimos dónde pueden aumentar para gastar más. El Partido Popular dice que los ingresos son pocos, pero dice que hay que gastar más. Esto sí que es imposible. Y por lo tanto estamos ahora en una fase de discusión ya de las enmiendas parciales. Yo le pongo un dato para que usted vea. En área social, el País Vasco tiene 50.000 habitantes más que Canarias. En el área de los servicios sociales dedican 900 millones de euros. Nosotros dedicamos 300. Tienen menos problemas sociales que nosotros, pues tienen 10% de paro, nosotros 30% de paro. Ellos están en el 17% de pobreza, nosotros estamos en el 31%. Triplican el gasto social al de Canarias. ¿Qué quiere decir eso? Que la sanidad, la educación, las inversiones, el gasto social canario está a la cola. O logramos que Madrid acepte, entienda y trate a esta comunidad con justicia, o va a ser muy difícil que el presupuesto responda a las necesidades de los ciudadanos de Canarias. El Gobierno ha dicho que este es un presupuesto bastante social. Usted es un hombre, se reconoce de carácter progresista, también lo es el PSOE está dentro del Gobierno. ¿Son estas cuentas, a pesar de que no le gustan demasiado, más sociales que las que hemos tenido hasta ahora? Con los recursos disponibles hay una apuesta por la sanidad y por la educación, pero yo tengo que recordar que esta comunidad ya hizo recortes severos en sanidad y en educación.
La sanidad tiene en estos momentos casi 400 millones de euros menos que hace 3 años. Y el sistema educativo tiene 200 millones de euros menos que hace 3 años. Y las necesidades sanitarias y educativas no son las mismas que hace 3 años, son más. De manera que nuestro presupuesto, entre nosotros, dentro del paquete del presupuesto canario, está bien, pero yo insisto en compararnos con el resto de España. Me pueden decir, no, es que Euskadi es el territorio más rico. No, Extremadura. Si fuéramos extremeños, tendríamos 2.000 millones más en el presupuesto del año que viene. ¿Por qué? Porque a Extremadura la financiación autonómica la trata con justicia. El presupuesto estatal trata con justicia a Extremadura y esos 2 parámetros nos trata mal a nosotros. Nosotros hemos propuesto esta enmienda a la totalidad para poner en evidencia nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras debilidades, las insuficiencias financieras que tiene esta comunidad para garantizar la educación, la sanidad, las inversiones públicas o la atención a las personas más desfavorecidas. Y esa contradicción yo creo que el gobierno la sabe y la entiende, y le hemos dicho algún camino para mejorarlo. Y es subir algún impuesto. Eso le iba a decir, ¿hay alguna posibilidad de que Nueva Canarias, la votación va a ser 27 de diciembre aproximadamente, 27, 28 de diciembre, ¿hay alguna posibilidad de pasar de una enmienda a la totalidad a que los diputados de Nueva Canarias voten a favor de esos presupuestos? ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué sería indispensable, imprescindible? Hombre, no se puede cambiar lo más importante para nosotros, que eran los ingresos, porque lo que no ingreses no te lo puedes gastar. De manera que ahora no cabe enmendar los ingresos, solo puedes enmendar los gastos. Hemos presentado más enmiendas que el Partido Popular. Eso descarta el voto positivo en ningún caso. Bueno, pero estamos esta mañana, el viernes o el jueves tuvimos la reunión de la ponencia, creo que mañana vemos la reunión de la comisión y hemos aproximado cosas. Hemos pactado ya todas las enmiendas de cultura, todas las enmiendas en relación a deporte. Hemos pactado una cantidad para el Centro de la Cultura Popular, para la Escuela Canaria de Teatro, de Arte Dramático. En fin, hemos llegado ya a algunos acuerdos. ¿Qué va a pasar en la comisión y en el pleno? No lo sé. Nosotros hemos presentado 128 enmiendas. Por cierto, 3 diputados. Hemos presentado más enmiendas que el Partido Popular y que el Gobierno. El Gobierno está bien, porque se supone que esta es la ley del Gobierno. A enmendar, ¿no? Algo que ha hecho el mismo. Algo mismo que ha hecho el mismo. Ha presentado de todas formas 120 y pico enmiendas. Vamos a discutir estos días. Vamos a tratar de enriquecer y mejorar la ley a sabiendas de que falla en lo principal, que son los ingresos. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, queda clara la postura, deja esa puerta abierta a lo que pueda suceder en la votación del próximo 27 de diciembre, pleno intenso, como decimos, el de esta semana en el Parlamento, pero también un pleno que ha dejado algunos acuerdos entre los grupos parlamentarios. El Partido Popular presentaba una proposición no de ley para poder reformular uno de los aspectos fundamentales incluidos en el régimen económico y fiscal de Canarias, como es la reserva de inversiones. La RIC es uno de los instrumentos fiscales más potentes con los que cuentan las islas y la intención es que la agencia tributaria no pueda hacer interpretaciones libres acerca de esas bonificaciones. La reserva de inversiones canaria permite a las empresas no abonar el impuesto de sociedades mientras reinviertan los beneficios en las islas. La propuesta del Partido Popular pretende que se reformule el texto referido a estos beneficios para que no haya lugar a interpretaciones por parte de la agencia tributaria. El Grupo Mixto apoyó esta iniciativa, aunque con reservas. No me queda claro que esta propuesta que usted hace sirva para que los inspectores de la agencia tributaria interpreten esto de una manera amplia y que el origen de los beneficios no determine el que sean o no aplicables, sino que sean aplicados conforme a la norma, que la actividad se haya generado, que se produzca el empleo, etcétera, etcétera. Para el Grupo Socialista, la importancia de estos incentivos está fuera de toda duda, si bien no están lo suficientemente aprovechados. El papel que ha jugado el RES para paliar las desventajas con las que cuenta Canarias ha sido determinante, pero no ha sido suficiente, sin duda, para estimular la convergencia hacia niveles medios nacionales. El Grupo Popular insistió en la necesidad de que la RIC no se considere un privilegio, sino una fórmula para la creación de empleo y dinamización de la economía canaria, defendiendo así este mecanismo ante Hacienda. La inspección de la Agencia Estatal Tributaria ha realizado una interpretación restrictiva, una interpretación limitativa
del artículo 27 de la Ley 1994, discrimina injustificadamente los que considera que no derivan de actividades económicas, excluyéndolos, y ello lo realiza, desgraciadamente, una vez que la inversión se ha realizado, se ha materializado. 2 enmiendas presentó el Grupo Nacionalista, aceptada una que establece que las empresas deben asumir al menos 5 años los activos derivados de la aplicación de la RIC sin posibilidad de traspasos o arrendamiento. A pesar de la aclaración, se mostraron de acuerdo con la iniciativa. En el sentido de que se crea inversión, se crean puestos de trabajo y se desarrolla la economía. Y si no se ve de esa manera y se ve como privilegio, llegamos a limitación. Y es que a lo largo del tiempo, y en eso también es verdad, el Ministerio de Hacienda, por lo menos sus representantes locales, a veces en Madrid se entiende mejor esto que aquí, no han sido muy proclives al uso de este incentivo. La proposición no de ley fue aprobada por unanimidad. El Partido Popular espera que con esto se ponga fin a los procesos fiscalizadores a los que están sometidos muchas empresas en la actualidad. Apasionamiento, como han visto en el Parlamento. En esa misma sesión plenaria, el consejero de Obras Públicas y Transportes, Domingo Berriel, afirmaba que el convenio de carretera suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno estatal se va a mantener vigente, ya que aún quedan varios proyectos por delante. Lo que sí dijo Berriel es que algunos de estos proyectos van a tener que ser actualizados. Para ello, se está a la espera de que el nuevo Gobierno tome posesión. Tan pronto como el Gobierno de España tome posesión, estaremos intentando esas reuniones para tener ese diálogo fluido en esta materia y conseguir ya no garantizar la continuidad del convenio, que el convenio está firmado, garantizar desde luego que no vaya a sufrir ningún recorte. Estamos por debajo de la media de inversión estatal y consecuentemente no tiene ninguna justificación que se recorte lo que está por debajo de la media. Bueno, pues como han oído, como ha dicho Domingo Berriel, ese será uno de los asuntos que estarán en la agenda Canarias-Estado. Cada vez que hay plenos, decenas de periodistas acuden al Parlamento, todos pendientes de lo que se habla en ese salón de plenos o de cualquier gesto, cualquier mirada que pueda dar un titular. Son situaciones que muchísimas veces pasan inadvertidas para la mayoría y en ocasiones simplemente merece la pena que sean recordadas. Es lo que llamamos nosotros la contracrónica. Antonio Castro al frente de la Cámara y la sesión a punto de comenzar, pero minutos antes hay tiempo para casi todo. Las nuevas tecnologías se han apoderado de la Cámara, aunque hay quien todavía no abandona el papel. Hay tiempo para hacer una última llamada o incluso para mandar un SMS. También para inmortalizar su estancia en las bancadas parlamentarias. Momentos también para las confidencias y para las aclaraciones, para la seriedad y también para las sonrisas de oreja a oreja. Bienvenida a las nuevas parlamentarias en el Grupo Popular, María Teresa Pulido por Rosa de Haro y Ana María Guerra por José Manuel Soria. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado del Parlamento de Canarias. Y después de varias horas se levanta la sesión. Pues al margen de estos chascarrillos que lógicamente se producen en cualquier trabajo, hemos tocado 2 temas importantes. El tema de la reserva de inversiones para Canarias, el primero de ellos, señor Rodríguez, una deducción fiscal a los empresarios con la condición de que con ese dinero que obtenían en beneficios no pagaran impuestos, sino que invirtieran ese dinero, para que todo el mundo lo entienda, en generar empleo, en generar riqueza a través de inversiones. ¿Cuánto dinero calcula usted que hay en estos momentos acumulado en esa reserva de inversiones para Canarias? Lo que se ha dotado desde que se inició en 1996 esta parte supera los 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros. ¿De eso cuánto se ha ejecutado? Yo creo que la inmensa mayoría. Yo creo que sobre esos 20.000 millones se han debido ejecutar, porque los tiempos ya estarían sobre esas cantidades, por lo menos 16.000, 17.000 millones. O sea que hay una bolsa de 4.000 millones de euros. Que están en proceso de ejecución o pendientes, ¿no? Estamos hablando de una cantidad muy importante. Usted lo ha explicado bien. Los beneficios empresariales en Canarias, si no se distribuyen, pueden dejar de pagar el impuesto de sociedades si se reinvierten y generan actividad económica y empleo. ¿Dónde está la controversia? En el origen de los beneficios. Teóricamente, lo que dicen los inspectores es que el beneficio que tú puedes aplicar a la reserva es el que tiene en tu propia actividad. Y los empresarios dicen que en tu propia actividad o en cualquier actividad típica. Por ejemplo, si en su empresa produce servicios turísticos, tendría que aplicar los beneficios que le da a usted las estancias. Pero si usted en su empresa tiene un solar
y lo vende, no podría aplicar el dinero del solar a la reserva. Nosotros decimos que lo importante es que los beneficios no se distribuyan y se reinviertan, y que el origen no es lo fundamental. Lo importante es el final. Y eso es lo que ayer aclarábamos en esta proposición no de ley, que ha salido por unanimidad, para decirle al Gobierno de España que aclare esto, porque hay de esos 20.000 millones, hay 2.000 en litigio entre la Agencia Tributaria Española y los empresarios canarios. Y yo sinceramente creo que tienen razón los empresarios canarios, porque lo que han hecho es cualquier tipo de beneficio aplicarlo a la reserva. Podían haberlo distribuido y sin embargo lo han aplicado a la reserva. Y esto es lo que aclaramos ayer. Pero si con reserva de inversiones para Canarias, un mecanismo fiscal potente, yo creo que eso no lo pone no tiene nadie, eso no lo tiene nadie y que nadie lo pone en duda. Si con RIC nos va como nos va, ¿cómo nos iría sin RIC? ¿Cuál es el futuro de la reserva de inversiones para Canarias? La reserva de inversiones funciona cuando hay beneficios y no sirve de nada cuando no hay beneficios, porque es una condición y es repartir beneficios. Yo decía ayer en la tribuna que era necesario repensar la reserva de inversiones para el futuro. ¿Por qué? Porque este tiempo de crisis no ha venido para 6 semanas. Este es un tiempo de crisis que va a durar. Y este instrumento fiscal es muy útil en procesos de crecimiento económico, porque hay beneficios, pero es poco eficaz en los momentos de parálisis o de recesión. Y por lo tanto hay que reinventar los incentivos. Nosotros sostenemos desde Nueva Canaria que los incentivos hay que llevarlos todo lo que podamos a la contratación, a abaratar la contratación. Nosotros hacemos una propuesta de abaratamiento de la seguridad social con las ventajas fiscales de Canarias. Es decir, que a cualquier empresa le cueste menos la seguridad social en Canarias y por lo tanto por este procedimiento incentivemos la contratación. Es decir, necesitamos en lo que queda en el año 2012, 2013, redefinir el futuro del régimen económico y fiscal y de este instrumento, porque además estamos obligados a hacerlo en el nuevo periodo legislativo de la Comunidad, 2014-2020, y seguramente la reserva tendrá que ser transformada, adaptada a la situación de crisis, porque ahora ya no hay grandes dotaciones. Hubo años de 2.000 y pico millones de dotación. El último ha sido de 600. ¿Por qué? Porque los beneficios han ido cayendo y por lo tanto es imposible. Eso lo he explicado bien, es un instrumento que funciona cuando hay beneficios, cuando no hay beneficios, evidentemente hay que repensar la reserva y otros aspectos del régimen económico fiscal. Pero mantenerla. Mantenerla. Nosotros, el diferencial fiscal que hemos conquistado es un derecho histórico de esta tierra y es nuestro acervo, es nuestro fuero, y esa es una de las cosas que Ana Orama y Pedro Quevedo tienen que defender en Madrid, porque esto allí se entiende mal, ¿no? Estas son las cuestiones que los nacionalistas enfatizamos. Las singularidades económicas y fiscales hay que defenderlas con uñas y dientes porque nos va el futuro. Usted lo decía bien, con estas ventajas fiscales tenemos graves problemas, sin estas ventajas fiscales y económicas tendríamos gravísimos problemas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es adaptarlos al momento de crisis y ese es un trabajo que tiene que hacer el Parlamento de Canarias los próximos meses. Lo cierto es que la RIC es una medida, un artículo dentro de una ley completa, que es el régimen económico y fiscal para Canarias, que se dice que se tiene que modificar y que esa es la tarea también de algunos diputados. Aparte de la RIC, ¿qué más hay que modificar, señor Rodríguez, del REF, del régimen económico y fiscal de Canarias? ¿Y qué posibilidades hay de que esa reforma, que necesita el visto bueno obligatorio de las Cortes Generales, salga adelante? Bueno, yo siempre digo que hay que reformar la reserva, desgraciadamente porque estamos en un proceso de recesión o por lo menos estancamiento económico, pero del resto hay muchos aspectos del REF que lo que hay que exigir es que se cumpla, porque es que no se han cumplido nunca. Por ejemplo, la inversión media en infraestructura. La inversión media en infraestructura que el Gobierno de España aprueba cada año nunca se ha cumplido con Canarias en los 20 años de aprobación de la ley del REF. Es decir, que muchos de sus preceptos no hay que reformarlo, hay que exigir su cumplimiento. La quinta libertad, eso de que los aviones de terceros países puedan recoger mercancía y pasajeros aquí y continuar, eso está en la ley del REF. Las compensaciones a los residentes en el tráfico marítimo aéreo está en la ley del REF. Las compensaciones al sistema eléctrico canario están en la ley del REF. Por lo tanto, lo que hay que hacer es creerse el régimen económico y fiscal y defenderlo, porque muchos de sus preceptos los incumple la Administración del Estado y otros hay que adaptarlos, especialmente los incentivos fiscales, a las circunstancias de crisis. Yo me conformaría con que todo el mundo que estamos en el espacio de la política, de la economía, conociéramos bien los contenidos, porque los que hicieron esta ley acertaron, porque casi lo de las tasas aeroportuarias
que el presidente insiste y que se ha conseguido mejorar estos últimos años, está en la ley del REF del año 91. Digamos que casi todas esas singularidades, casi todas esas reclamaciones en materia de agua, transporte, energía, incentivos fiscales, inversiones, están en la ley. Lo que pasa es que casi nunca se han cumplido. ¿Y usted cree que el gobierno del PP, el señor Rajoy, estaría por la labor? Pues yo creo que no. Yo soy de los que ya me gustaría. Yo si me equivoco en estas cosas, me alegro, ¿no? Desgraciadamente, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, a lo largo de la historia de la democracia española, han atendido las singularidades de Canarias, y cuando lo han hecho, ha sido siempre a instancias de los grupos nacionalistas. Y esta es una constatación empírica, que está ahí, que se puede documentar. De forma, ya me gustaría a mí llevarme un día la alegría de que los diputados y diputadas del PP y del PSOE de Canarias ponen el mismo énfasis en la defensa de nuestros derechos e intereses que ponemos los nacionalistas. Por eso creo que el papel de Ana Oramas y Pedro Quevedo en las Cortes, recordando, exigiendo estas cuestiones para Canarias, va a ser muy importante, y por supuesto el Parlamento de Canarias, que por cierto ha decidido unánimemente reclamar una nueva financiación autonómica después de la injusticia del 2009. Ha decidido unánimemente reclamar las inversiones del artículo 96 del REF, que nos equipare a la media. Esta modificación del texto del artículo que hace referencia a la reserva ayer por unanimidad es también una buena noticia, y esperemos que todos estos requerimientos del Parlamento los atienda el Gobierno de España, el Gobierno del señor Rajoy, a partir de la próxima semana, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sucede cuando se forme ese gobierno. Esta semana seguimos más adelante con el programa. Esta semana, como digo, los diputados canarios también se han ocupado de diversas cuestiones que preocupan al sector primario de este archipiélago. El consejero de Agricultura y Ganadería, Domingo Berriel, abordó en comisión parlamentaria las dificultades que implica la entrada de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos canarios o a la reforma de la política agrícola comunitaria y sus posibles consecuencias para los agricultores de las 7 islas. La reforma de los reglamentos de la política agraria común que presentó recientemente la Unión Europea no supone cambios que perjudiquen a Canarias. Tras el intenso trabajo desarrollado en los últimos años, se ha conseguido que se mantengan los regímenes de ayuda específica para las regiones ultraperiféricas de la Unión, tal y como se reconoce en el artículo 349 del Tratado de Lisboa. Bueno, pues hablábamos del sector primario, y uno de los grandes titulares de la semana, señor Rodríguez, viene de la mano de la pesca. Se ha decidido dar por finalizado el acuerdo que permitía a los barcos españoles faenar en la costa saharaui de Marruecos. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, nosotros lamentamos el impacto que esto va a tener en la flota canaria y andaluza, que son los realmente beneficiarios de este acuerdo. Y por lo tanto las autoridades canarias, españolas y europeas tienen que dar una solución. 500 familias están afectadas en Canarias aproximadamente, con 50 barcos que nos solidarizamos de forma clara con estas familias, con este sector económico, y reclamamos a las autoridades canarias, españolas y europeas una solución. Pero añadimos lo siguiente, que esto que ha ocurrido en el Parlamento Europeo se veía venir. ¿Por qué se veía venir? Porque la razón del rechazo está en que la mayoría del Parlamento Europeo, que ahora sus decisiones vinculan, dicen que esas aguas no son marroquíes, que están en litigio, que no benefician a la población saharaui, que es la titular de esa zona. De manera que habrá que ver qué pasa ahora con ese acuerdo, porque no va a ser sencillo reeditarlo, porque hay una mayoría en el Parlamento Europeo que hace una interpretación, como hace Nueva Canarias, de que las aguas canario-saharianas no son de Marruecos, son aguas que están en litigio. Hay un proceso de descolonización inconcluso, que es el del Sáhara Occidental, y por lo tanto, además del problema que se ha generado con este acuerdo y su suspensión, se pone en evidencia que este conflicto del Sáhara Occidental está sin resolver, y nosotros hemos sido un grupo político que siempre... Y hasta que, perdone que lo interrumpa, hasta que todo eso se arregle, ¿qué le decimos a esas 50 familias? Esas 500 familias que viven directamente pues tendrán que responder los que tienen la responsabilidad de esto, que es la Comisión Europea y el Gobierno de España. Nosotros lo que hemos dicho es que negociar con quien no es el dueño de las aguas tiene inconvenientes, y ahora se ha visto. Se ha suscrito acuerdos pesqueros con una autoridad que, en sentido de la legalidad internacional, no es titular de esas aguas, y lo ha dicho ahora el Parlamento Europeo. Evidentemente, mientras tanto, las autoridades canarias, españolas y europeas tienen que dar una solución a los 100 y pico barcos que faenan ahí, y buscar una salida al conflicto que ellos mismos han generado con un acuerdo que, como usted bien sabe, estaba
cogido con alfileres el punto de vista de la legalidad internacional y lo ha puesto en evidencia el Parlamento Europeo. Estamos hablando del sector primario, hablo también ahora de la agricultura, aprovecho que estábamos hablando del sector primario. Usted nació en una localidad, en la aldea San Nicolás, muy dedicada al cultivo del tomate. En Canarias hay mucha gente que todavía se sigue dedicando al sector primario, gente que cultiva plátanos en La Palma, gente que se dedica al tomate en la isla de Gran Canaria. ¿Tiene futuro el sector primario de este archipiélago, señor Rodríguez? Vamos a ver, en la última década hemos pasado del 3,5% de nuestra riqueza asociada al sector primario al 1,30%. El peso específico de la economía que representa el sector primario es el 1,30% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, poquísimo. Y ahí está el tomate y el plátano. De manera que tenemos que repensar el sector primario. Hay que defender el tomate y el plátano hasta el último minuto. Pero, sinceramente, creo que tenemos que redefinir el papel de la agricultura de autoconsumo. En mi pueblo, en la aldea de San Nicolás, esencialmente se cultiva tomate de exportación desde hace 50 años. Yo creo que una parte del sector se tiene que reconvertir a la producción agrícola, ganadera, para consumo interno. Nosotros no podemos aspirar a tener 80% de lo que consumimos de producción propia, pero es que estamos en menos del 15%. ¿Podemos aspirar a tener el 30 o 40% de lo que consumimos, los que aquí vivimos, los que nos visitan de producción propia? Dicen los expertos que sí. Hay que redefinir el papel del sector primario, la agricultura de autoconsumo hay que recuperarla, sabemos cultivar la tierra, tenemos tradición, tenemos medios, tenemos hasta agua, que era nuestro problema principal, porque hoy el agua desalada también sirve para la agricultura, de manera que yo creo que se necesita una vuelta absoluta al sector primario si no queremos que siga languideciendo y desapareciendo como ha ocurrido en la última década. Tiene futuro, no se tienen que dedicar a otra cosa. Yo creo que no solo eso. Si van a llegar a tiempo esas medidas. La pregunta que se estarán haciendo probablemente es si esas medidas van a llegar a tiempo. Esta semana gestionaba el alcalde de la aldea de San Nicolás, es mi hermano mayor, que está absolutamente desesperado, no solamente por los problemas del ayuntamiento, sino por los problemas de la agricultura. Y le gestionaba una reunión con el consejero del ramo porque los problemas del sector se acrecientan. Porque Marruecos, por ejemplo, tampoco cumple con el acuerdo que tiene con la Unión Europea y no respeta los cupos y por lo tanto es muy difícil competir con el tomate marroquí. De manera que estamos teniendo problemas con la pesca, con el tomate, dificultades también con el plátano, mejor sorteadas porque ese es un sector muy bien organizado, pero tenemos muchas dificultades en todo el sector primario, no captamos todos los recursos que nos corresponden. Yo creo que la agricultura no vamos a vivir como hace 70, 100 años el 40% de la población de este tema, pero tener un 3 o un 4% de nuestra economía vinculada al sector primario es estratégico porque nos da autosuficiencia alimentaria, nos da cultura, nos da tradición y nosotros creemos que hay que seguir apostando, ¿no? Bueno, pues a ver si se consigue mantener ese 3-4%. Estamos ya prácticamente en la recta final del programa, termina la semana y comienza una nueva donde volveremos a tener también pleno parlamentario. El presidente de la Cámara, Antonio Castro Cordobés, ha informado que la sesión se va a celebrar los días 21 y 22 de diciembre, justo los días de investidura y toma de posesión del nuevo presidente del gobierno estatal. Antonio Castro ha indicado que se incluyen en el orden del día el impacto medioambiental de la planta regasificadora de Arinaga, de la que hemos hablado antes, y la reforma de la administración pública, entre otras cuestiones. Sobre las manifestaciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria respecto a las prospecciones petrolíferas en Canarias. Y es de doña María Dolores Padrón, se la dirige al presidente del Gobierno. Y hay otra pregunta también al presidente del Gobierno sobre la actividad económica y los proyectos de inversión en Gran Canaria, hecha por doña María Australia. Y la crónica parlamentaria de la semana nos ha dejado además otros titulares, asuntos que les contamos ya de manera más resumida en nuestro apartado de noticias breves. El Gobierno de Canarias se plantea como objetivo sacar hasta 1.000 viviendas del mercado libre para convertirlas en protegidas. Estas viviendas entrarían en un programa de ayudas al alquiler para familias con pocos recursos. Consistiría en rentas de 350 euros, de los cuales el Gobierno pagaría 300 euros y los inquilinos el resto. En la actualidad, 656 familias ya se benefician de esta medida.
El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, ha asegurado ante el Pleno que el Ejecutivo trabaja para llevar a cabo la revisión de los planeamientos municipales, aunque reconoció que es prioritaria la adaptación de los planes de los municipios de mayor crecimiento y que fueron incluidos en la Ley de Medidas Urgentes. En la actualidad están en fase de finalización los proyectos de Arafo, Teror, Yaiza, La Aldea y Pájara, y se prevé que sean aprobados a principios de 2012. El Pleno del Parlamento ha aprobado una proposición no de ley a instancias del Grupo Popular para que en caso de divorcio la custodia compartida de los hijos sea la opción prioritaria. Salió adelante solo con los votos a favor de los populares y con la abstención del resto de la Cámara al no ser aceptada la enmienda conjunta presentada por los grupos nacionalista y socialista. Bueno, pues se habla de las hipotecas, de este asunto, ha defendido usted, señor Rodríguez, en el Parlamento una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad en la que se dice que cuando se entregue una casa, desgraciadamente, porque no se pueda pagar y el banco se tenga que quedar con ella, que no se tenga que seguir pagando la hipoteca. Hay 13.800 familias en Canarias que han perdido la vivienda, su vivienda habitual, y siguen con una parte de la deuda. Y hay 28.000 que están en trámite judicial de que les ocurra lo mismo. En España, 300.000 familias. En los próximos 2 años, 200.000 o 300.000 familias más. Porque la legislación española no permite la dación en pago, que es yo pido un préstamo para comprar una casa en caso de problemas sobrevenidos, como perder el empleo, imposibilidad de pagar. Hay países como en Estados Unidos que usted entrega la casa y se queda sin la deuda. Aquí se liquida la deuda por completo, al 100%. Aquí, entrega la casa y lo que quede pendiente, intereses, capital y costas judiciales, lo paga el ciudadano. Es decir, un auténtico drama que destroza psicológicamente a la familia y que les hipoteca para el futuro. Les voy a poner un caso de una familia reciente. Compraron hace 8 años una vivienda por 250.000 euros, una vivienda cara, por cierto, de 76 metros, en el momento del boom inmobiliario. La pareja ha perdido el empleo, ambos tienen 4 hijos y ahora deben 170.000 euros. Se quedan sin vivienda, deben 170.000 euros y cualquier ingreso futuro que tenga puede ser embargado además. Ayer lo que hacíamos en el Parlamento es tomar conciencia de este tema, ponernos de acuerdo y reclamar soluciones urgentes. La crisis no es una cosa abstracta, la crisis tiene nombres y apellidos, tiene caras. Hay 5 millones de personas que no tienen empleo, hay 300.000 de estas personas en Canarias que no tienen empleo, hay 13.800 familias que perdieron la vivienda y el Gobierno de España, a través de las Cortes Generales, tiene que modificar las leyes para permitir, primero, que esto no vuelva a ocurrir, que la dación en pago se regule. Pero el problema gordo lo tenemos con los que ya están en esta situación. Y ahí, en esa propuesta, articulados mecanismos para que se produzcan los cambios de la ley hipotecaria, de las leyes españolas en definitiva, para permitir mecanismos de aplazamiento, de moratoria, para evitar los desahucios. Porque además, como usted no se vaya a las buenas, va a la Guardia Civil y le saca, lo estaba viendo en las teles un día sí y otro también, ¿no? De manera que yo creo que ayer hacíamos un buen gesto, lo que hablábamos al principio, todos nos poníamos de acuerdo para trasladar al Gobierno de España esta inquietud, para buscar soluciones rápidas a esos cientos de miles de familias que desgraciadamente pierden su trabajo, pierden su vivienda y encima se quedan con una deuda que hipoteca su vida. Se quedan sin futuro. Sin futuro, con un drama social como usted ha dicho, pero es muy solidaria la propuesta, es algo que si le preguntáramos seguro a cualquier ciudadano de la calle estaría absolutamente de acuerdo con la iniciativa. La pregunta es, ¿tiene alguna posibilidad de prosperar? Yo creo que sí, porque como gesto está bien. Nosotros hemos hecho la propuesta y la enmienda viene del Partido Popular. Y los partidos que apoyaban al gobierno no les gusta esto, porque a veces se antepone el origen del partido a la idea, a la propuesta concreta. Y yo al final logramos ahí buscar el consenso. Es una buena noticia que la propuesta de Nueva Canaria haya sido enriquecida, mejorada por el Partido Popular.
y lo es porque las ideas buenas siempre hay que recibirlas, pero además viene de quien gobierna España a partir de... Claro, yo me alegro mucho que la hayan mejorado, pero la buena noticia en ese caso será que es de quien va a gobernar en España. No, porque además yo que tengo alguna experiencia sé que los contenidos que se han aportado son contenidos rigurosos y se han elaborado de forma, digamos, con colaboración de fuera de Canarias. Ahora lo que tenemos que hacer es que nuestros ayuntamientos y nuestros cabildos se pronuncien para que el Congreso de los Diputados tenga entre sus prioridades a partir de la próxima semana resolver, encauzar, paliar el grave problema de los desahucios masivos de cientos de miles de familias que están perdiendo su vivienda, con una expresión de las expresiones más dramáticas de la crisis que vivimos. Bueno, el tema de las hipotecas, como decíamos, prácticamente seguro que no hace falta preguntar ni siquiera qué piensa el ciudadano de a pie, porque hay lógica unanimidad, pero además hay otros asuntos sobre los que los ciudadanos de a pie sí tomaríamos medidas con carácter inmediato si estuvieran en nuestras manos. Como cada semana hemos sacado nuestra pequeña tribuna de oradores a la calle para preguntarles a ustedes qué harían si fueran diputados. Para mí la prioridad absoluta es proteger los intereses de los trabajadores, sobre todo de los demás desprotegidos. Eso para mí es la prioridad absoluta. Ayudas sociales a la vivienda para poder independizarse los jóvenes. Pues los jóvenes no pueden independizarse, o sea, si antes no podían, ahora menos. Las hipotecas también hay que revisarlas mucho, el gobierno debe también mirar eso, y porque las hipotecas cada día son más fuertes para la gente. La juventud hoy se encuentra sin horizonte positivo ninguno. La gente se está marchando al extranjero, los que estudian, los que están preparados se van, los que no están preparados tampoco tienen trabajo, que era la construcción. Yo pienso que deberían ayudarnos con las becas, y porque mucha gente no tiene cómo pagar sus estudios y lo necesitan. El empleo, porque la cosa está fatal, y la sanidad porque hace falta, porque es imprescindible, fundamental diría, vamos. A las medianas y pequeñas empresas también habría que apoyar bastante, porque me parece que solo apoyan a las grandes y siempre apoyan a la banca y apoyan a todas las grandes potencias y no apoyan nunca nada que esté por debajo. O sea que realmente el proletario y todas las personas que van de a pie no nos tratan del mismo modo. Bueno, pues ya han oído, señor Rodríguez, todas las semanas sacamos la tirera a la calle, todas las semanas nos encontramos prácticamente las mismas propuestas: protección al empleo, ayudas a la vivienda, hipotecas, hablaba usted de ellas antes. Hay alguien que ha incorporado incluso la fuga de cerebros, esa marcha al extranjero para poder buscar trabajo. Yo no quitaría ni una sola palabra de lo dicho por los ciudadanos. Todo lo que han dicho son problemas reales y todo lo que han dicho tiene que ser lo central de nuestro esfuerzo. El empleo, la formación, las becas, las hipotecas, los servicios públicos. Yo creo que forma parte de nuestras inquietudes, hay que ser más diligentes, y usted que sigue la actividad parlamentaria sabe que en gran medida son estos los contenidos que cada día tratamos. Esperemos que el esfuerzo colectivo, los acuerdos entre nosotros también, poner a algunos en sus sitios, entre ellas las grandes fortunas y a la banca, que son responsables de lo que nos ha pasado, pues nos permita reconducir esta crisis en los próximos años para que los jóvenes tengan esperanza, para que los mayores puedan ir y garantizar su asistencia sanitaria, y esa tiene que ser la preocupación de la política. Lo va a hacer de Nueva Canarias, se lo puedo asegurar, pero creo decir sin equivocarme que esta es la inquietud de la inmensa mayoría de la gente que representa a los ciudadanos de Canarias en el Parlamento. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, diputado por la isla de Gran Canaria, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de domingo y gracias por haber compartido con nosotros todas esas opiniones. Gracias a ustedes por la oportunidad y por informar de lo que hacemos ahí. Bueno, pues también gracias, como no, a ustedes por haber estado al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para hacernos llegar cualquier sugerencia, cualquier idea que tengan y que crean que puede enriquecer este programa. Nos la pueden mandar a esa dirección electrónica que ven sobreimpresionada, parlamento@tvcanaria.tv. Avisarles, eso sí, que Parlamento se toma un pequeño respiro por las Navidades, que regresamos el próximo 15 de enero con un nuevo programa y con más noticias, con más actualidad. Para entonces ya habrá nuevo gobierno en España. Feliz domingo, feliz salida y entrada de año.